Ok, entonces iniciemos. Vamos el día de hoy a dar un inicio, dando una observación al calendario económico. Como vemos, el día de hoy hubieron unos cuantos datos importantes en algunos países, como fue en el dólar australiano, el precio de consumo trimestral para el día de hoy, unos cuantos datos importantes también, como lo son a las 20 horas en el dólar. Vamos a tener las declaraciones de la FOD y la decisión de tipo de interés también. A las 9 o 9 de la noche tenemos la decisión de tipo de interés en Australia y la conferencia del banco, también el Banco Central de Nueva Zelanda dará una conferencia. Así que durante estas horas, principalmente por las declaraciones de la FOM, vamos a tener un poco de volatilidad en el mercado. Entonces, para ser exactos, déjenme tener acceso aquí rápidamente. A ver, así, me imagino esto es en horas, creo que menos 6 perdón, a ver, parece que no es esta. Mm, Ok, un segundito, bien. Entonces, este dato, ok, sí, exacto. Las declaraciones de la FONA tenemos a las 3 de la tarde, hora dominicana, 2 de la tarde, hora en Colombia, 12 del mediodía en México y 8 de la noche, hora de España. Entonces, hay que estar atentos a estos fundamentos, principalmente a este. Vamos a ver qué dicen, cuál será la política monetaria que seguirán aplicando la Reserva Federal y vamos a ver qué comentan sobre si subirán los tipos de interés. Entonces, estaremos a tus datos. Vamos a hacer un poco de análisis de los mercados. Si en un momento tenemos un problema con la conexión, eh, me excusan porque aquí están haciendo unas revisiones con la línea. Ok, entonces vamos a analizar rápidamente el instrumento libra dólar. Como estamos viendo en gráficos de una hora, está teniendo una tendencia alcista. Se ha mantenido por debajo todavía de estos niveles de resistencia. Mencionábamos el día de ayer, todavía no supera estos niveles. Entonces, hasta que el instrumento no estos niveles, no tendremos compra en este instrumento. Por el momento se mantiene por debajo de la zona de resistencia, aquí de doble techo, en gráficos de una hora. Aquí estamos viendo una vela de decisión, se está formando esta. En este momento, la tendencia de una hora es alcista, está muy bien en esta línea de tendencia, pero está respetando muy bien esta línea que tenemos aquí, esta zona de resistencia, como vemos aquí, está sujetando al precio. Cualquier rompimiento, sí, por encima de estos niveles, podríamos dar como objetivo hasta aquí o la media de 200. Pero recomiendo a la espera de una superación de esta zona. Si miramos un poco el sentimiento, veamos qué nos dice. Así vemos hacia dónde
dirige la masa. Ok, aquí estamos viendo que las compras están disminuyendo y tenemos que la masa está apostando por las ventas. Posiblemente el instrumento libradora, si la masa sigue apostando por las ventas, lo tendremos elevándose, lo tendremos elevándose, lo tenemos elevándose, posiblemente rompiendo la zona de resistencia. La masa está apostando por vender, se están elevando las ventas, están bajando las ventas. Vamos a ver si en las próximas horas entonces el mercado se mueve un poquito, muy posiblemente no un poco lento, esperando a la noticia de las declaraciones. Entonces, brevemente, ya vemos el sentimiento, vamos a hacerle un análisis desde la página de es.investing.com. Vamos a hacer un análisis del índice del dólar y así veamos cómo se está comportando. Aquí podemos ver que ha venido haciendo altos más bajos el índice, por eso hemos tenido pequeña, este pequeño movimiento alcista en el instrumento Libra y en el euro también, ya que el índice del dólar ha venido bajando un poquito. En gráficos de una hora, como lo vemos aquí, se está sosteniendo aquí en esta zona, más o menos. En esos instantes está buscando un posible movimiento alcista, tal vez llegue a estos niveles del 94.50 y posiblemente tal vez de algún retroceso en esta zona. Entonces, en tiempos de 5 horas, veamos qué nos dice. Vemos aquí que el precio ha venido corrigiendo con esta vela aquí potente. Normalmente, por análisis técnico y patrón de vela, el índice del dólar debería más o menos bajar hacia esta zona. Ahora mismo está un poco desrangado aquí. Vamos a ver qué sigue haciendo en las próximas horas. Si siguiendo el índice del dólar, podemos predecir hacia dónde se puede mover la libra y el euro dólar también. Es decir, todas las divisas que están frente al dólar, analizando técnicamente, con su análisis técnico, el índice, podemos deducir hacia dónde tenemos la posibilidad de que se muevan cualquiera de estos instrumentos. Entonces miramos gráficos diarios, vemos que en el diario este patrón de estas dos velas bajistas que pueden incluir una caída hacia estos niveles del 93.50. Esta vela el día de ayer abrió aquí, un poco más arriba. Normalmente cuando esto pasa, siempre en este caso el precio se vende hacia la baja, está dando correcciones, todavía no se desploma. Vamos a ver si da esta caída hacia esta zona, aproximadamente la zona de soporte de 93.50. Gráficos semanales, vemos un poquito el gráfico semanal y vemos que ese instrumento, este índice, lleva un movimiento bastante extendido, bastante vertical en velas, que yo estimo que en cualquier momento tienen la caída. Bien estimados, el movimiento tan potente que esto lleva al alza tan vertical, algo totalmente abrupto, es una subida que en ningún tiempo pasado, digamos, se había elevado de una forma tan así, tan vertical, como aquí. En gráficos mensuales, vemos que el movimiento está bastante extendido en velas, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas consecutivas al alza, bastante vertical todita,
ruedas muy verticalmente. Estimo que en cualquier momento ese instrumento tiene que presentarnos, este índice, perdón, tienes que presentar acción. Entonces, como vemos aquí, está alcanzando niveles históricos, máximos históricos, que rompió esta zona de resistencia aquí y está con niveles históricos, es decir, niveles que nunca se había encontrado este índice. Como vemos aquí, está superando sus máximos históricos con un movimiento bastante vertical, bastante profundo, movimiento extendido en vela totalmente con 100 velas consecutivas al alza, sin ninguna vela de corrección, sin ninguna vela de caída. Entonces, estimados, me disculpan que sí, se interrumpió. Problema con la conexión. Me dicen por favor dónde me dejaron de escuchar, que no lo había notado. ¿En dónde nos quedamos? Ok, ok, excelente entonces. Gracias, Ramón. Entonces, bueno, ya comentamos sobre el índice entonces. Muy bien. Entonces, a seguir haciendo el análisis. Aquí estamos en el aumento de dólar. Como vemos aquí, tiene una tendencia en diámetro de H1. Entonces, se ha mantenido, digamos, un poco lateral en esta zona, ha mantenido bastante lateral en estos niveles, aproximadamente. Considero que cualquier rompimiento, ya sea por debajo de esta zona o por encima de esta zona, podríamos ir en venta o buscar compras en estos niveles y vemos que tiene un poco de fluidez, tal vez si se fuera al alza, podría subir más o menos hacia los niveles aproximadamente, veamos, como primer objetivo del 1.1490 aproximadamente. Si supera estos niveles aquí, está un poco lateral en esta zona, pues creo que hasta que no salga aquí, ya sea a la alza o a la baja, no estaría interesante las compras o las ventas en este caso. Pero sabemos que por el fundamento, siguiendo los fundamentos, el dólar seguirá debilitándose. Así que cualquier rompimiento por debajo de esta zona podría ser oportunidad. Veamos el fundamento, el sentimiento, como vemos aquí, siguen dominando un poquito las ventas, por eso tenemos este movimiento alcista pequeño, pero las ventas están empezando a disminuir y están subiendo un poquito las compras. Es decir, que si la masa apuesta por las compras, el incremento euro dólar se vendrá a la baja. Tenemos pendientes, si sale esta zona, está también el nivel del 1.1315 aproximadamente, más o menos. Sale por debajo de estos niveles, si tenemos algún patrón interesante, podríamos vender. Entonces, por el momento, dado no me interesa mucho comercial, ¿no? Me mantengo fuera, espero alguna salida o hacia arriba o hacia abajo. Marcos de, de 4, aquí un arrancamiento, tenemos aquí una
realización en este nivel. Como les digo, cualquier salida desde aquí puede hacer señales de compra o venta hacia hacia este nivel de aquí o inclusive hacia buscar el 1.1092. Gráfico diario, estamos viendo que es un pequeño regreso. El día de hoy se está formando una vela bajista aquí. Con estos velas se ve aquí, digamos que el precio iría un poquito más al alza, pero no está subiendo. Posiblemente el mercado esté esperando a exactamente a las 3 de la tarde mexicana, Colombia. Bienvenido Giovanni, saludos. Ok, continuemos aquí analizando un poquito el dólar australiano. Vemos que el día de ayer, el día de anoche, se movió con esta vela bastante potente. Yo recuerdo que anoche estamos dando seguimiento, buscando el patrón de entrada en este instrumento, enfocándolo de aquí, como esto, de patrón. Le dije que el stop loss lo pusiéramos aquí, en el 0.7970. Algunos dijeron como que estaba muy pequeño, pero esto es así. Es decir, cuando se dan estos patrones aquí de reverso en 15 minutos, el stop loss nunca es amplio y la entrada más o menos quedaba así. Alcanzó un nivel máximo del 1, casi un 1 a 1,5, claramente, y luego el precio ha empezado a retroceder. En marcos de una hora se dio el patrón de esta manera, aquí con este pequeño sándwich, siendo así también en la entrada, que la vemos aquí. Luego lo estábamos buscando en 15 minutos, como ya te había dicho, después de una vela potente, así, en 15 minutos normalmente hace eso y se hizo aquí. Corrí un poquito, luego por este patrón aquí, o sea, aquí entramos. Entonces, en gráficos de una hora estamos viendo, se está apoyando en esta línea de tendencia hasta el momento. Aquí ya cayó un poco, está empezando a elevarse un poquito, a subir un poquito. Vamos a ver cómo se ve esta vela, tal vez esto sea un pequeñito sándwich, como lo que se formó aquí, y posiblemente vuelva a subir hacia estos niveles. Vamos a ver rápidamente el sentimiento. Que carga la página, veamos que marcos de 4 horas está siendo sujetado por esta resistencia aquí. El marco diario está haciendo una posible vela alcista, vela de proyección, posiblemente, como había mencionado creo que el día de ayer, que voy a dar una conexión hacia el caso de la soporte, y básicamente las entradas se darían aquí a vender de esta zona. Yo no la tomé a no, porque yo tan costé, pero ya así. Un segundito, estimados. Ya le cambié el switch, ya entra, pero al rato se cae, hay un problema de tensión eléctrica, llega de aquí, no está aguantando la computadora. Hay un solo carga de línea aquí. Un momentito, estimados.
estimados, disculpen y hacer un breve mantenimiento de las líneas. Ok, entonces, como decíamos, vamos a ver el sentimiento. Estamos viendo que la masa está dejando de, de vender, las que faltan, todavía nada definido. Vamos a ver cómo se desarrolla este instrumento, pero les aconsejo lo siguiente. El instrumento vuelve a subir hasta estos niveles, ya te había sido soporte por buscar ventas en esta zona. Anoche se acercó bastante, a veces mucho no le dio seguimiento, yo mismo no pude seguirlo, ya que toda el gol cayó bastante profundo, 1.90 pips, eh, unas ventas. Un poquito pendiente a ciertos niveles, que podrían ser oportunidades de ganar unos cuantos pips. Entonces continuemos, aquí estamos en la red, un poquito más fuerte, un poquito más alentado que el australiano. Entonces estamos viendo que viene esta pequeña micro tendencia, está empezando a hacer cierre de velas por encima de esta zona de resistencia que habíamos establecido. Aquí nos retrocede un poquito, entonces vamos a la espera de que tal vez no haga un patrón interesante alcista para venir a buscar la media de 200. Ya superó esta zona que teníamos aquí, que lo tenía aguantaba el precio. Entonces cualquier patrón alcista interesante formado aquí, por encima de estos niveles, podríamos buscar la media de 200. Si miramos un poquito, veamos a ver si la masa, el sentimiento se apunta hacia esta teoría. Okay. Ok, aquí, como vemos, se están elevando muy potente las ventas, se están elevando las ventas. Segundo, entonces como vemos ahí, las ventas se están elevando, están subiendo bastante fuerte las ventas, digamos en este caso. Entonces si la masa apuesta por las ventas, sabemos que el instrumento se irá al alza. En este caso, como le comenté, buscaremos algunos patrones de continuación alcista, algunos patrones de entrada, posiblemente por encima de los niveles del 79.80 que tenemos como niveles de resistencia. Y si el instrumento se va encima de estos niveles con algún patrón interesante, podríamos buscar compras. Dame un segundo. Ok, un momentito. Entonces, como les comento, cualquier señal de entrada por encima de estos niveles, vamos a estar comprando este instrumento. En gráficos de H4 estamos viendo cierre por encima de esta zona.
un poquito de retroceso, pero se está elevando el precio. Gráficos diarios, estamos viendo también, tenemos elevaciones, posiblemente correcciones profundas a estos niveles en los días. Es muy probable. Vamos a darle seguimiento. Bueno, un poco de seguimiento a esto. Posiblemente tengamos, luego de que salga de esos niveles, pueda venir hasta aquí. Entonces, seguimos analizando algunos instrumentos. Aumento. Ok, aquí el dólar canadiense. Como sabemos, este instrumento está bastante sobrecomprado. Todavía es un planteamiento que yo puse ayer. Vamos a quitarlo. Ok. Tenemos este aquí. En gráficos no hizo una vela un poquito tipo envolvente. Posiblemente se avecinen las caídas en este instrumento muy pronto. Todavía no tenemos nada en concreto, pero vamos a ver, lo ponemos así. Ya está empezando a hacer un bajo más alto, bajo hacia la derecha, por lo menos en gráficos de una hora. Entonces, nada interesante por el momento para buscar venta aquí, pero podemos estarle dando seguimiento ya que está bastante sobrecomprado. Seguimos más adelante, el instrumento Libra Yen. En este instrumento vemos unos cuantos que estamos buscando el alza y el rompimiento de esta zona, que tiene este instrumento bastante sujetado desde el día de ayer, no avanza, está bastante, está ejerciendo mucha presión en esta zona de resistencia. Entonces, hasta el momento el precio todavía no se eleva no parece que no hay muchos compradores por el momento. Seguiremos esperando, esta zona está un poco enjangada. Vamos a quedarnos quietos y seguir observando lo que estamos dentro. Bueno, nos quedamos ahí hasta ver qué movimiento nos da. Vamos a ver qué es la masa. Ok, la masa está apostando en este momento por las compras, se están elevando las compras, entonces el instrumento posiblemente venga a dar caídas, se presenten caídas posiblemente. La masa está apostando por las compras, como vemos aquí, las ventas han disminuido, para que se vaya hacia el alza tendríamos que ver que las ventas se eleven, pero se están elevando las compras, así que por el momento nos quedamos, nada nada interesante, por lo menos hasta que este instrumento salga de esta zona de defensa. Más interesante, cualquier movimiento a la baja podría en una hora venir aquí a la media de 200 aproximadamente. Entonces le doy en, como vemos aquí, esta es la entrada que planteamos el día de ayer, alcanzamos solamente un nivel de 1 a 1 con un poquito más. Yo me salí anoche, tomé mi beneficio anoche. Segundo, estimados. Ayer switch el teclado que estaba mal. Sí, estos son la vaina vieja. La factura que adelante, otra cosa, ten cuidado a no topar nada de ahí, porque hay cable que va por allá, está más sofocado. De que tú lo topas un chin, mira, se va y se va en la caja completa. Yo llamé a y le digo que tenga cuidado, que no tope nada. Siempre tiene que fijarse que el número uno esté aprendido ahí, donde dice número, en el router. Aquí. Sí, porque a veces se le va la línea. Parece que cuando lo encamparon le dieron demasiado duro y machucaron el alambre por dentro. Hay que. Nada, tiene que ver. Yo aquí no tengo el equipo para hacerlo, pero si no, que llame a alguien para que le tire una línea nueva. Ok, está bien. Pero como quiera está funcionando. Lo único,
Me toca aquí. No, un queso cope. Ok, está El bien. blanco, digo, tú sabes, Sí, sí, sí. Está bien. Ok, estimados, disculpen un poquito. Ok, continuamos. Entonces, estaba diciendo que ayer planteamos esto, alcanzamos como unos a 1,5 aproximadamente. En otro momento, el Leboyen también está cayendo, se viene a la baja. Segundo, se viene a la baja en estos momentos. Aquí está haciendo pequeñas correcciones. Marcos de 4 estamos viendo. Este pequeño sándwich aquí no se desarrolló mucho. Yo pensaba que podía venir hasta aquí, pero los yenes en estos momentos están débiles. Están débiles. Perdón, en el momento los que están contra el yen se están gritando. Vamos a seguir a la espera. Aquí tenemos también el dólar yen que estamos buscando elevaciones, pero solamente por el momento tenemos los retrocesos. Nada interesante. Bueno, aquí un poquito estamos viendo algo. Déjame ver un poquito esto. Aquí posiblemente algo pequeño. ¿Cuánto hay aquí? Déjame ver algo. Una caída aquí de 20 pips. Esto podría ser algo bien así, la línea de tendencia o digamos los 17.50 aproximadamente. Estos dos solamente de unos 14 pips. Eso podría ser, pero pero yo por lo menos no la tomo como estoy buscando. Tengo operaciones al alza aquí, tengo al margen solamente. Entonces, gráficos, como vemos aquí, diario, bastante rangado en esta zona, ningún rompimiento bajando al alza, así que tenemos que mantenernos quietos por el momento. Ok, entonces continuemos. El CAD Yen, como vemos aquí, el día de ayer creo que sí, le había comentado lo siguiente. Esta es zona de soporte importante, el gráfico semanal está haciendo una especie de martillo. En diario tenemos esto, marcos de H4 también. Entonces, recomiendo lo siguiente. Esto aquí parece una caída. Vamos a ver. Hacemos esto, viendo altos más bajos. Aquí tenemos un patrón bajista, bajista, y algo tipo así. Entonces los aquí, entramos aquí, hasta aquí, 94.20 aproximadamente. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente. Hacerles lo siguiente. Si el precio llega hasta estos aquí, mi recomendación, compren en esta zona, el soporte que es muy importante, compren aquí. Si compren aquí donde está la línea, aquí tienen un doble piso, compren aquí, compren aquí. Esa sería mi mejor recomendación. Esto podría irse a la baja. Últimamente aquí tenemos un patrón, aquí hay 27 pips. Claro que el CAD se encuentra bastante débil. El dólar canadiense está muy débil, veamos. Esto sería a favor de la efectivamente. Esto se puede dar, esto se puede dar. Se puede dar muy, muy bien. Yo prefiero al espera, mejor que caiga. Si cae aquí, entonces yo me voy a comprar hacia al alza. Pero cuando se acerque más hacia esta zona. Que el instrumento lugar neozelandés, como vemos, está teniendo rebote en esta zona de resistencia. Lleva un movimiento bastante extendido al alza, bastante potente, vertical. En el gráfico semanal, lo vertical de un movimiento. Entonces, así como se presentó aquí, luego cayó, aquí se dio, posiblemente luego se venga a la baja también. El gráfico se está aguantando en esta resistencia, como vemos aquí, que eso son importantes.
En marcos de H4, bueno, simplemente una corrección. Estas velas de aquí no me gustan para que baje, posiblemente vuelva a tocar estos niveles. Si lo vuelve a tocar, posiblemente pueda hacer zona que vea un poquito aquí arriba, un poquito no aquí, solamente ha caído unos 157 pips, ese pequeño movimiento. Entonces, por el momento no está interesante. El euro neozelandés, como vemos aquí, lleva una especie de microtendencia al alza. Aquí va haciendo altos más altos. Aquí está haciendo, vamos, aquí tenemos un alto. Y aquí tenemos otro alto. Y está haciendo altos más altos. Posiblemente si el instrumento rompe de nuevo esta línea de tendencia, ya que está haciendo correcciones, podemos sacar compras tal vez hacia estos niveles. Aproximadamente, gráficos de una hora, todavía no hay nada interesante, solamente un poco de correcciones. Entonces, estimados, continuemos. Instrumento libre australiano, como vemos aquí, la vela potente, dado el rebote de anoche, dado el fundamento que sale en Australia. El australiano, como decimos, se había topado acercado hacia esta zona de resistencia del pasado, como vemos aquí, fue bastante potente y mandó el precio a la baja. Al llegar más o menos a esta zona, el precio se devolvió, marca de 4 horas necesita vela potente, no se fue a la baja, todavía sigue respetando esta línea. Entonces, hasta el momento se está manteniendo un poquito por debajo de esta pequeña resistencia que tenemos aquí. Esto aquí, no sé, algo así. A ver si se forma un sándwich ahí, está aquí, podríamos tomar la entrada como mínimo, buscando objetivo aquí debajo. Podría ser, ya venimos haciendo altos más bajos, haciendo esto, pero todavía es otra tendencia, la tendencia todavía está muy madura aquí arriba, veremos un poquito más. Mirando el segmento euro australiano, este sí está como un poquito más interesante, decirlo así, está haciendo casi lo mismo, la libra australiana, lo único que el euro está mucho más débil, como vemos aquí. Entonces cualquier rompimiento por debajo de estos niveles, aproximadamente por debajo de estos niveles, aquí podríamos buscar ventas hacia abajo, quizá hacia este piso de este, este piso de aquí. Está interesante, bueno, aquí se está formando esto, quizás un cierre tal vez por ahí, se puede hacer esto, un patrón de continuación que se está formando, tal vez una caída de aquí a unos 52 pips, esa podría ser una entrada, vamos a ver. Y último, el segmento aquí, Canadá, como vemos aquí, lleva una pequeña elevación después de este movimiento tan vertical. Esta es una entrada que planteamos hace unos días, cuando la decisión del interés de Australia, en Canadá, perdón, estaban comerciando y se nos entrada aquí, he dejado, planteaba como objeto la media de 200, bueno, fue bastante profundo, me vuelve con mi participado aquí, pero vemos lo bastante extendido que fue, pero el movimiento volvió a la baja luego de ser un movimiento tan profundo, luego retrocedió nuevamente. Entonces, por el momento, luego esto más cayendo, aquí la media de 200 está rebotando, en una hora como vemos aquí, está llevando el PC de sándwich, gráfico diario, como vemos, se acercó hacia esta zona, sí, por eso el rebote. Esto posiblemente se venga a la baja, aquí
carita o patrón, más o menos debajo de la línea de tendencia podríamos buscar, o esta zona, se puede buscar la media de 200 en H1. Y hasta un poco más bajo si en cuarto tenemos cierre por debajo de estos niveles. Quizás hasta aquí. Aproximadamente, sí. Hay espacio, tiene espacio para venir hasta aquí, más o menos aproximadamente. Y tenemos cierre por debajo de estos niveles. Por último, la libra canadiense. Sabemos que tiene tendencia alcista, movimiento bastante vertical y profundo. En cualquier momento esto viene a la baja, a buscar esta zona de soporte, hacer el pullback. Así que estemos pendientes. Todavía no hay nada interesante, sigue haciendo altos más altos. Sigue manteniendo esta línea. Déjenme ver algo, estimados. Ver algo que me dice aquí. Veamos si tenemos algo de. Aquí yo no lo tengo puesto, pero me gusta tener el MACD para ver si tenemos algo de divergencia. Me gusta buscar a ver si hay algo de divergencia. Veamos. Sí, tenemos un poquito de divergencia aquí en H1. Vamos aquí. Estamos teniendo, el precio está subiendo, pero en el MACD estamos teniendo altos más bajos. Va a ser igual que el precio. Aquí el precio va subiendo, pero aquí está bajando. Tenemos algo de divergencia en una hora. Posiblemente en cualquier momento esto caiga, dado que botar esta divergencia por lo menos una hora, tiene que corregirla. Y vemos aquí, tenemos este alto es más alto que este de la izquierda, pero aquí en el MACD este alto es más bajo que este, y por eso es la divergencia. Este alto, que es el máximo, está aquí, pero este alto es más bajo aquí en el precio. Digamos, en el precio aquí, este alto es más alto que este, pero en el MACD, este alto de aquí es más bajo, este alto de aquí está más alto que este de aquí, que debería ser más alto, es decir, está opuesto en este caso. Entonces, por eso la divergencia. El precio lo que está haciendo es que va subiendo, mientras que el MACD está bajando. Entonces, considero que en cualquier momento aquí puede venir algo de corrección. Marco de 4 horas, si no hay divergencia, está bien. El marco diario está bien también. En el semanal, sí veo algo de divergencia. Veo un poco de divergencia aquí también. Como vemos en el semanal, está viniendo haciendo altos más bajos. Es decir, este pico es más bajo que este de aquí. Vamos a ver si me explico mejor. Este pico de aquí, la resistencia, lo ponemos así. Ustedes ven que este pico coincide con el MACD. Entonces, este de aquí, lo ponemos así. ¿Sí? Y como vemos lo siguiente, este alto de aquí, luego viene y baja, entonces aquí no está bajando, ¿no? Que está subiendo. Entonces, este alto de aquí debería ser aquí más alto que este que nos acá a la izquierda. Es decir, aquí en el MACD debería representarse un poco más alto que este. Por eso, entonces, aquí tenemos lo que se llama divergencia. El precio presenta esto en algún marco de tiempo, que hace es que en este caso, como va subiendo, el precio cae. Entonces, en cualquier momento podríamos estar presentando correcciones en este instrumento. Entonces, chicos, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún instrumento que queramos analizar, me lo hace saber.
¿Alguien? Bueno, nadie entonces tiene ninguna inquietud el día de hoy. Bueno, entonces, eh, había alguien ayer en la sala, no sé si sí, que me había comentado un poquito sobre las resistencias, bueno, los soportes y resistencia. Yo le había comentado que en una de las grabaciones voy a explicar un poquito sobre esto, por si no podía asistir a la sala, que luego en el video lo vea. Entonces, voy a dar un review rápidamente de unos 5 minutos sobre los soportes y resistencias y cómo en sí lo aplicamos un poco, y cómo lo buscamos en el análisis técnico y cómo podemos usarlo a nuestro favor. Bueno, entonces, un ejemplo aquí mismo, viendo el instrumento libra canadiense, un ejemplo, tenemos siempre los soportes de resistencia importantes en los gráficos mensuales, semanales y diarios. Entonces, simplemente, aquí por ejemplo en el mensual tenemos que esta zona aquí fue soporte en el pasado. Veamos que el precio se aguantó aquí, esto es un piso, el precio aguantó, estuvo aguantado con esta resistencia aquí arriba. Entonces, simplemente hacer lo siguiente. Cuando el precio aquí estuvo lateral, aunque se mantuvo en esta zona, sabemos que no rompió a la baja, vemos que rompió a la alza. Entonces, si nosotros tenemos esta zona como resistencia, cuando vemos si es por encima de estos niveles, le damos lo que es el pullback aquí abajo y luego vamos a compra o entramos a comprar desde aquí. Entonces, siempre que uno sigue el precio, uno va marcando lo que son las zonas de resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la resistencia. El gráfico semanal mantuvo muchas veces el precio sujeto en estos niveles. Entonces, digamos yo trazo mi resistencia. Cuando el precio me cierra vela por encima de estos niveles, yo sé que sería al alza. Este gráfico semanal, pero de entrada, aquí yo la conseguía en los marcos más pequeños, como un marco diario o un marco de 4 horas. Diario tuvimos un cierre de vela por encima de estos niveles. Entonces, al alza. Aquí 150 pips ha subido. En gráficos de 4 horas, bueno, aquí no hay un patrón interesante alcista, se dio la vuelta. Veamos si en una hora hubo algún patrón interesante. Veamos en una hora si hubo algo interesante. Bueno, como vemos aquí, después del rompimiento, podemos ver las cerrada al alza, podríamos buscar tal vez algo más o menos, pero esto es la forma de aplicar los soportes y resistencia. Es decir, uno va marcando cuando un precio da un máximo, en este caso como aquí, el precio máximo, entonces yo lo que hago, pongo mi resistencia aquí arriba. Si el precio sube y me rompe este nivel, cualquier patrón de entrada que me indique que seguirá al alza puede ser una entrada para seguir comprando con la tendencia, sí, para seguir a favor de la tendencia. Entonces, la mejor forma de aplicarlo es así. Siempre, si es bajista, marcamos siempre, por ejemplo, aquí este pico. Entonces, si el precio rompe por debajo de esto, si es de vela por debajo de esto, nos vamos a venta. En este caso, si tenemos cierre de vela por encima de estos niveles, entonces nos vamos a comprar. Pero básicamente así miramos los soportes de resistencia. Por ejemplo, miren aquí, este presionó el soporte, el precio se aguantó aquí. No hubo cierre por debajo porque el precio se reversó, se devolvió. Entonces aquí simplemente teníamos que buscar patrones de entrada al alza. Este que está aquí, este que se dio aquí, que sube, el patrón de vela, este sería otro, aquí, este rebote aquí con esta cola de piso, luego esta vela aquí arriba y nos vamos al alza. Entonces, así de sencillo es que aplicamos lo que son los análisis de potencia. Es bastante simple, solamente se mira donde el precio se aguantó, ya sea un piso o un techo. Entonces, con la línea horizontal trazamos esa zona, marcamos esa zona aproximadamente,
Y luego, si tenemos rompimiento, ya sea a la baja o al alza, por ese método, entonces, en mi caso, yo lo que hago es que con un patrón de vela, en un gráfico de menor tiempo, entonces yo busco la entrada para seguir con la tendencia. Entonces, ese fue el pequeño review de soportes y resistencias. Entonces, muchísimas gracias a todos que están aquí. Hoy hemos tenido muchos participantes: María, Yamín, Fabián, Geraldo, Cristian, Ramón. Sean todos muy bienvenidos y esperemos seguirlos viendo a todos ustedes cada día. Por aquí José Sánchez, también que dice, bueno, nos ha estado acompañando. Entonces vamos a seguir alimentando nuestra alimentando nuestra sala, y con mucho gusto siempre vamos a estar compartiendo